Antiprocreacionismo. De Schopenhauer a Cioran. Una lucha verdaderamente revolucionaria solo puede ser total y estar relacionada con la naturaleza misma de nuestra presencia en este mundo. Jacques Lacarriere, 1924 a 2005, Los gnósticos. Si bien la filosofía occidental ha estado dando vueltas en círculos durante 2000 años, ignorando por completo la dimensión trágica de la vida, solo unos pocos pensadores han tenido el coraje de no evadir la cuestión fundamental de la existencia, el nacimiento. Para Arthur Schopenhauer, Albert Caraco y Émile Michel Cioran, a quienes importan Dios, el diablo y la historia, solo el hombre es responsable de su falta. Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860. El filósofo alemán, se clasifica entre los pensadores pesimistas. Como si observar la realidad pudiera hacerte optimista. Sin embargo, no es pesimista ver lo que la gran mayoría de los hombres no ven. Es Jesús pesimista cuando descubre que los hombres tienen oídos y no pueden oír, ojos y no pueden ver. No, solo tiene una gran compasión por los sordos y ciegos que somos. Además, realmente no valía la pena morir en la cruz para redimir los pecados, es decir, la estupidez y la ignorancia de los sordos, los ciegos y los incomprensibles. Incluso vimos que era inútil, ya que la Iglesia Católica ha disfrazado su mensaje. De hecho, pesimismo y optimismo son palabras. Un pesimista es alguien que está en duda, en inseguridad, porque no tiene creencias religiosas o políticas. Por otro lado, optimista es alguien que ha encontrado sentido a su vida, gracias a una creencia, a certezas, y que por tanto se cree seguro. El problema con esto es optimista que si encontró sentido a su vida, cree firmemente que es el sentido de la vida, por eso quiere imponerse a los demás. Para Schopenhauer, la existencia no tiene una causa comprensible. La razón es incapaz de decirnos de dónde viene la existencia, ni el porqué de la existencia. En cuanto a la metafísica, se contenta con inventar causas falsas que son tantos señuelos. Creemos que conocemos el mundo tal como es, pero para hacer esto solo tenemos nuestra mente, que de hecho refleja solo nuestra representación del mundo. Como Spinoza, por tanto, piensa que no podemos conocer las cosas como realmente son, sino solo como nos aparecen y que, por tanto, no podemos conocernos a nosotros mismos. Todo en el hombre, incluso su inteligencia, está al servicio de su voluntad de vivir. Esto es lo que el budismo llama sed de existencia y devenir, deseo, que une sujetos a objetos. Una fuerza formidable que mueve todas las vidas, existencias, el mundo entero. ¿Cómo? El recién nacido grita porque se asfixia en este nuevo universo donde debe respirar. Este primer grito es la voluntad de no morir, es la expresión de la voluntad de vivir. Este grito que le desbloquea los pulmones es la señal del inicio de una lucha incesante contra las cosas y contra los demás. El mal y el sufrimiento acompañarán toda su vida y todos sus esfuerzos. Todo, desde la caída de piedras hasta los caprichos de los hombres, es el resultado del querer. Una fuerza, un determinismo que nos sobrepasa. Nada puede escapar a la ley de la especie, ya que ninguna célula de nuestro cuerpo puede independizarse en absoluto. La individualidad del hombre es tan ilusoria como la autonomía de cualquiera de sus células. La naturaleza crea especies, no crea seres. La especie es el fin, el ser es solo el sirviente de este fin. Es la peculiaridad del individuo engañarse a sí mismo acerca de su destino y creer que nació para sí mismo. René Quintan, 1866 a 1925. La verdadera razón del combate masculino no es la apropiación de la hembra, sino la selección de la especie. Hoy los científicos han ido más allá, han sacado a la luz el querer vivir, ya está en el ADN. Desde el principio, el ácido desoxirribonucleico tiene un solo objetivo, una razón de ser, eternamente, reproducirse sin cesar. Somos solo el vehículo temporal de nuestros genes. El hombre es solo un portador de testículos, necesarios para la reproducción. La mujer, una capa de huevos. Deben procrear para poder transmitir sus genes.
Somos máquinas diseñadas para asegurar la supervivencia de los genes, robots programados ciegamente para transportar y preservar moléculas egoístas llamadas genes. Richard Dawkins. A través de la reproducción, el gen pasa de un organismo a otro de generación en generación. Pasa de una máquina de supervivencia a otra, pero ¿con qué propósito? Este deseo de transmitir genes para continuar como es la voluntad de Schopenhauer, como ilusorio ciego. El transmisor de genes, el progenitor, no está informado de ninguna manera de las razones de esta transmisión. En cualquier caso, a los genes les importa poco el bien, el mal y el sufrimiento de los seres vivos que creen luchar por su supervivencia y la de su especie. Mientras que para los genes, es su propia perpetuación lo que les importa. Si Dios escucha las oraciones, son de nuestros genes, pero no de los nuestros. Richard Dawkins muestra con numerosos ejemplos que lo que podría parecer altruismo es, de hecho, egoísmo genético. Todos aquellos que usan la palabra altruismo de manera incorrecta, saben siquiera de qué están hablando. Es cierto que para el común de la gente se trata de ayudar al otro, que por lo tanto suele ser egoísmo genético. Pero usamos el mismo término para comparar el altruismo o la falta de altruismo de un cristiano, de un gnóstico, de un budista o de un taoísta, y eso ya no significa nada. El altruismo para un místico es hacer todo para que el que ayudamos no caiga en la infernal espiral de deseos y pasiones. Su manera de ayudar es mostrar al otro el camino de la sabiduría y el autocontrol y, por tanto, sobre todo no es enseñarle a satisfacer todos sus deseos, ya que ese sería el único medio de sacarlo de la espiritualidad. De la misma manera que la religión católica nombra pecado lo que desagrada a Dios Padre, y el que se entrega a sus malas inclinaciones será castigado, se arriesga al infierno. No tiene nada que ver con el budista o el taoísta que no debe dejarse llevar por sus pasiones, por la envidia, la ira y otras avaricias porque estos son obstáculos para la autorrealización y el camino exige esfuerzos, por la naturaleza de las cosas y no por fuera. Del miedo al castigo, de un castigo que no puede venir de la nada, sino de uno mismo. El querer vivir es un instinto sin fundamento, sin finalidad, aunque los hombres se esfuercen por inventar causas sublimes para sus diversas agitaciones y en particular para la procreación. En la vida humana, todo está organizado con miras a objetivos específicos. Goles totalmente ilusorios. Comprar un automóvil, una casa, irse de vacaciones o jubilarse son, sin embargo, solo momentos ridículos en la vida. No hay humanismo en Schopenhauer para quien el hombre no es ni un fin ni un valor seguro. Más bien, el mundo es el escenario de la locura, la infamia, la crueldad, así como la ingenuidad y la necedad. Solo ve hormigas en delirio, excitadas en este planeta perdidas en el torbellino histérico de las galaxias. ¿Dónde está el final? El cosmos, como el más pequeño de los seres vivos, pertenece a una organización extremadamente sofisticada. Estas combinaciones más elevadas y perfectas, son absurdas porque no tienen ningún propósito. En esta organización extremadamente sofisticada, algunos ven la inteligencia suprema. Eso es suficiente para ellos. Pero ¿quién es ella? ¿De dónde viene ella? Nadie sabe nada al respecto, pero es tranquilizador. Al imaginar una inteligencia suprema, uno necesariamente está tomando un camino equivocado. Si una entidad pudiera abarcar todos los universos, el vocabulario que está a nuestra disposición no podría nombrarla, ni nuestra mente podría concebirla. Si hubiera un Dios, no me gustaría ser ese Dios, la miseria del mundo me desgarraría el corazón. Admitiremos que un Dios que se hubiera atrevido a crear un mundo así, debería haber sido verdaderamente poseído por el diablo. En el mundo como voluntad y como representación. Schopenhauer, después del Marqués de Sade, destaca el absurdo de la existencia. Donde hay vida, hay muerte. Esta evidencia es una prueba de que todo el universo obedece a leyes que no podemos disputar ya que nos son impuestas, pero que no podemos y nunca podremos entender. El mundo en el que nos vemos obligados a vivir nos parece obedecer a una sola ley, la ley del absurdo. También para Sartre, la conciencia de la existencia humana provocará náuseas,
y solo a través de sus acciones podrá construir su esencia. Pero solo puede ser una esencia social. A diferencia de Sartre, para Schopenhauer, en un mundo que no tiene sentido, debemos renunciar a ejercer influencia sobre nada. No es por ninguna razón por la que vivimos ni por ninguna razón por la que morimos a Schopenhauer. Mais que importerá le absurde s y about la souffrance. Sin embargo, nada justifica la existencia, tampoco nada justifica el sufrimiento. El dolor existe, duele, puede durar mucho tiempo, puede ser irremediable, permanente. El placer desaparece con la satisfacción. Contribuye poco a nuestra felicidad, todos se dan cuenta de que las alegrías y el éxito se desvanecen con el hábito. La felicidad es una ilusión, un verdadero espejo de las alondras. Es una creencia programada por la sociedad para mantener a sus sujetos en adicción. Son nuestros genes los que nos incitan a esta frenética búsqueda de la felicidad para ocultar a nuestros ojos la tragedia de la existencia. Toda felicidad es precaria, un granito de arena, un accidente puede convertirla en infelicidad para siempre. Una búsqueda así, que requiere tantos sacrificios, puede conducir en un instante a la nada. Por tanto, luchar por la felicidad es una tontería. Todo el mundo lo sabe pero rechaza esta evidencia por miedo al aburrimiento. Si el hombre está agitado, es para no hundirse en el aburrimiento. El hombre parece haber sido creado para una sola ocupación, el trabajo. Y el aburrimiento es de hecho la enfermedad del tiempo del esclavo que no sabe qué hacer entre dos tareas. La vida se balancea como un péndulo, de derecha a izquierda, del dolor al aburrimiento. A.S. El mundo como. Y el hombre no odia nada tanto como el aburrimiento, siempre disfruta viendo algo nuevo, por muy feo que sea. G. Perini 1729 a 1799. Y el aburrimiento es ahora omnipresente detrás de la sucesión del entretenimiento. Un eterno vuelo hacia adelante, perseguimos el aburrimiento corriendo tras las primeras aficiones que han llegado, pero por delante, siempre habrá de lo que estamos huyendo. ¿Qué no hace la gente por aburrimiento? Estudian por aburrimiento, rezan por aburrimiento, se aman por aburrimiento, se casan y procrean por aburrimiento, y finalmente mueren de aburrimiento. George Buchner, 1813 a 1837, Leonce y Lena. Hoy, el aburrimiento parece ser la preocupación de las masas y no solo de las clases acomodadas. Las prácticas sociales ya no están ligadas a un significado, a puntos de referencia, están imbuidas de aburrimiento. Es trivial señalar que pocas personas todavía aman el trabajo bien hecho. Si el sentido de la vida estaba en el taller del artesano, está ausente en la mayoría de las tareas de hoy. El ocio masivo no tiene más sentido. Pasan por un consumo desenfrenado de objetos inútiles y sobre todo por un consumo esquizofrénico del tiempo. ¿Por qué trabajar menos? Para vencer tu aburrimiento frente a un televisor que constantemente arroja programas estúpidos. Consuma nuestro tiempo libre en entretenimiento que no tiene otro objetivo que matar el tiempo mientras invertimos enormes medios para hacernos vivir el mayor tiempo posible. Pero quizás la extensión de la vida humana no sea más que una cuestión de inversión y rentabilidad. Lo que estamos hechos para tomar por el significado de la vida es una quimera, información y conocimiento predigeridos, masticados, formateados a la luz del pensamiento suave. Guerra, violencia, delincuencia como espectáculo cotidiano teleguiado. Espectadores cada vez más aficionados a las nuevas catástrofes, los nuevos conflictos, los nuevos linchamientos y otras vulgaridades mediáticas. Y además, el aburrimiento en sí mismo incita a la transgresión, la violencia, la delincuencia. Cualquier cosa es mejor que el aburrimiento para alguien a quien nunca se le ha enseñado el autocontrol. Para Kierkegaard, el aburrimiento es la fuente de todos los males. Para la religión la ociosidad es la madre de todos los vicios, excepto para el sabio que sabe sacar conocimiento de sí mismo y del mundo. Los hombres están condicionados a actuar solo para la sociedad, no saben utilizar el tiempo de vacante que han tenido recientemente, en la reflexión, en el conocimiento de su riqueza interior.
es decir, de lo que permanece en ellos indefinidamente, independientemente de todo lo externo e impermanente. Pero nadie les enseñó. La enseñanza nunca ha formado cabezas bien hechas en cuerpos sanos, sino trabajadores, máquinas para producir y consumir. Solo pueden utilizar su tiempo libre para fines ajenos a ellos mismos. Incluso cuando ya no están sujetos a esfuerzos, permanecen bajo la influencia. Por tanto, este llamado tiempo libre no les sirve de nada. Es una época también alienada a lo económico, a la mercancía tirano. Pascal se equivoca al creer que el hombre que rechaza a Dios está condenado al aburrimiento y, por tanto, al entretenimiento. En el paraíso, Adán y Eva ya debieron estar muy aburridos de ser tentados por los juegos de Satanás. Lo que también significa que la plenitud divina estaba lejos de ser total. Nuestra sociedad del aburrimiento revela así una profunda falta de sentido de la que se deriva su irremediable desmoronamiento. Es, pues, presa fácil para los bárbaros, desde los líderes de las multinacionales hasta los terroristas, que nunca se aburren ya que tienen una misión y un sentido en su vida, ganar. Por otro lado, como hemos visto, la única ventaja del aburrimiento es que finalmente nos permite, cuando las tradiciones que pretendían dar sentido a la vida se han derrumbado, plantearnos la cuestión de nuestra propia existencia. Cuando el mundo ya no tenga sentido, es hora de buscar un nuevo camino. Ahora es el momento de pensar por ti mismo y por ti mismo. La mayoría de las veces pensamos en el resultado de unas pocas palabras, unos pocos sonidos conocidos que nos tranquilizan, construcciones mentales que giran constantemente y que erróneamente tomamos por reflejos. Así como un mono en el corazón del bosque se adhiere a una rama, la abandona y salta a otra, así, oh discípulo, viene lo que se llama espíritu, pensamiento, conciencia, va en una transformación incesante y perpetua. Samyutta Nikaya. Es el momento de encontrar su propia naturaleza libre de condicionamientos y de desinflar ese ego que, en el ajetreo diario, se ha convertido en globo. Y para seguir el rastro del ego, para comprender su absoluta vanidad, basta con observar el extenso trabajo de la mente, el instrumento de nuestra representación del mundo. La mente está ahí para dar rienda suelta al ego. Il lui fait croire qu'il est en progrès constant, comme elle humanité, alors que elle une telle autre ne bont nulle partet que dans le monde, sans les details variant, sans le décoros et debatent les hams parait cambiar. El mundo es neutral, solo está ahí para que podamos conocernos mejor observándolo. Todos están en el centro del mundo que miran. Todos quieren mejorar su suerte, pero nadie se pregunta si realmente tienen un hechizo. Es porque estamos convencidos de que tenemos un destino, que constantemente luchamos y buscamos dominar a los demás. Mientras que lo obvio es la impermanencia de todas las cosas. A pesar de algunas malas interpretaciones, como pesimismo budista, una expresión inapropiada, ya que el sufrimiento puede cesar controlando los deseos que lo causan, tanto como se pudo hacer en el siglo XIX, Schopenhauer previó el camino del budismo. Como quien ha llegado a la cima de una montaña percibe a los habitantes de los valles inferiores, así el sabio contempla con espíritu invencible a los necios y sus locuras. Sentencia tomada del Dhammapada. También estoico, repite después de Epicteto que es más sabio trabajar para preservar la salud que para adquirir riquezas. Si el hombre está apegado a cosas externas, riqueza, rango, familia, amigos, su centro de gravedad está fuera de él. Si estas cosas externas se desmoronan, él colapsará con ellas. En cambio, quienes pueden prescindir de todo, tienen su centro de gravedad dentro de sí mismos, pero deben acostumbrarse a vagar entre otros humanos, como seres de otra especie, sin pensar y sin pensar, el pensador no será feliz, sin diálogo y sin persuadir, el razonador no será feliz, sin criticar y sin maldecir, el capataz no estará contento. Ambos son prisioneros de lo externo a ellos. Chuang-Tzu. La mayoría de los traductores utilizan el término sofistas, que parece ser un anacronismo y un malentendido. Los sofistas como Chuang-Tzu tratan de hacer que la gente sea consciente de la relatividad de todo discurso.
Aquellos que buscan su perfección interior actúan sin dejar nombre, aquellos que apuntan a bienes externos actúan solo para ser recompensados. Aquellos que buscan la recompensa son solo comerciantes. Lao Tse. El hombre es libre solo en la soledad. Pero el hombre social es como la planta en su maceta. Su margen de maniobra es extremadamente limitado. A la sociedad le gusta que sus sujetos tengan opiniones. Es la carpeta social. Cualquiera que se permita no opinar sobre todo es sospechoso. Solo puedes ser realmente tú mismo mientras estés solo. La sociedad es insidiosa, esconde males inmensos, a menudo irreparables, detrás de pasatiempos, charlas y otras diversiones. ¿Cómo? En Así habló Zaratustra, Nietzsche aprueba y vuelve a poner una capa, donde acaba la soledad empieza la plaza pública, y donde empieza la plaza pública también el ruido de los grandes actores y el zumbido de las moscas venenosas. Cuando Milarepa, 1040 a 1123, comenzó a ser reconocido y a atraer a la multitud, se retiró muy lejos, en un valle desierto, porque esto va en detrimento de la firmeza de mi alma, hay peligro de que llegue a pierde toda mi energía. La única forma de liberarse de la voluntad omnipresente es el desapego. Es el vacío interior de los hombres y su autofatiga lo que los empuja a buscar la sociedad y a ponerse a trabajar. El instinto social de los hombres no se basa en el amor a los demás, sino en el miedo a la soledad. Para escapar de ella, incluso la peor compañía siempre es bienvenida. El amor a la vida es, de hecho, solo el miedo a la muerte. A. Schopenhauer. La naturaleza no conoce el altruismo ni la solidaridad, solo implementa estrategias sutiles. Aparte de aquellos que, como el Buda o Cristo, saben que el yo es solo una ilusión, todos los que creen que el amor puede reemplazar el deseo de vivir, el instinto de supervivencia, son solo ingenuos y soñadores que nunca se tomaron el tiempo para observar la realidad, o hipócritas. Incluso el don de uno mismo es solo una ilusión cuyo papel es justificar una existencia que precisamente nada puede justificar. Una existencia innecesaria e innecesaria. El contemplador del mundo, Schopenhauer, observa la naturaleza desesperadamente trágica de la realidad. Para él, la vida es un negocio cuyos ingresos no cubren los gastos. Es la voluntad de vivir la que, cada vez más amargada por los dolores perpetuos de la existencia, busca aliviar su propio dolor infligiendo dolor a los demás. A. Schopenhauer. Schopenhauer no se toma a las personas en serio, solo son animales codiciosos e interesados. No torturas de animales solo para torturar, pero el hombre lo hace, y esto constituye su carácter diabólico, infinitamente peor que el carácter bestial. ¿Cómo? El filósofo tampoco se toma la historia en serio. Desconfía de todos aquellos que prometen felicidad a los hombres, para mañana. Ridículo, la historia piensa que avanza pero paraliza, divaga y rumia. Y de hecho, al mismo tiempo conoce la penicilina y la bomba atómica, el Dr. Sua Itzar y los campos de concentración, la Madre Teresa y Pol Pot. En La fuerza del Buda, Jean-Claude Carriere señala que los países ricos y los países pobres estaban, a fines del siglo XVII, en una proporción de 1 a 5, y a fines del siglo XX, de 1 a 4000. La historia sueña cuando se vuelve mesiánica y promete felicidad y paz. Falsas promesas pero auténticas travesuras que aseguran el poder a los demagogos. Para Schopenhauer, la historia es solo un tejido de tonterías y maldades, no muestra ninguna tendencia moral, ninguna preocupación por la perfección. Su única constante es el abuso de poder. Con el paso del tiempo parece obvio que los hombres hacen historia al azar a partir de sangre derramada y la soportan sin comprenderla. Para el filósofo, el significado de la historia es una invención del teísmo judeocristiano. En la Biblia, la historia tiene un comienzo, Dios elige a su pueblo y un final, el juicio final. El tiempo es como una flecha que parte de la creación para alcanzar el reino de Dios en la tierra y el fin de los sufrimientos del pueblo elegido. La historia del mundo, sin embargo, no revela nada por el estilo. Y creer que el tiempo tiene un significado porque tiene un significado para la salvación de la humanidad,
Qué grotesca afirmación. Tanto para Schopenhauer como para budistas y taoístas, la naturaleza reproduce indefinidamente los mismos procesos, la historia presenta solo ciclos y repeticiones. La historia es libre, no tiene sentido. El mundo no fue creado hace 6000 años como dice la Biblia, no hubo principio y no habrá final, de hecho, este es el principio de la era patriarcal. Cada ciclo dura un kalpa, un periodo de tiempo más allá de nuestra imaginación, un solo kalpa es igual al tiempo que tomaría hacer desaparecer el Himalaya si, una vez cada 3 siglos, se cepillara con una seda muy fina de Benarés. El universo respira y, según los antiguos védicos, un kalpa es la mitad de un movimiento respiratorio. Se referían al momento de la expansión del universo desde el Big Bang. El Tao no es un camino que conduce a la verdad, no conduce a ninguna parte, no tiende a nada, no es una carrera de obstáculos para alcanzar un objetivo específico. Para Heráclito ya, 550 a 480, todo es movimiento y pasa de un estado a su opuesto, se descompone y se recompone. El mundo encuentra su armonía, su equilibrio, en la lucha de los contrarios. El mundo es solo el teatro de tensiones, por lo que la guerra es su fundamento. Esta es también la lección de la mitología griega. Los dioses chocan, se enfrentan. Impulsados por los dioses, Prometeo, Enki, etc., los machos han tomado el poder sobre la madre para poder acceder al progreso, y sus desastrosas consecuencias para la humanidad y la naturaleza. Historias que simbolizan que las fuerzas de la naturaleza no se expresan según reglas morales. Es su choque lo que es creativo. Como la energía eléctrica de la tierra y la energía eléctrica del aire, cuando se encuentran, crean luz. Por eso el hombre juega con el progreso como un niño con fuego. Pone en movimiento fuerzas que están más allá de él. Cada uno de los llamados efectos positivos del progreso tiene su corolario obviamente negativo. Así amplifica la maldad del mundo, saca a la luz la pobreza y el descontento. Si la medicine gerit de plus en plus de maladis, las aian sans que ancians en produit chaque chur de nubels. Parce que dans la nei charnalene au cundroit privilegia el integrite physique ou iusichique. De hecho, al calcular la vida media de un occidental, contamos las muertes por hambre y por la guerra librada por intermediarios, las grandes multinacionales. No, por supuesto. Para René Guénon ni siquiera existe una medida común entre la regresión en el orden especulativo e intelectual y lo que se gana a través del progreso material, y se necesita toda la distorsión mental de la gran mayoría de los occidentales modernos para apreciar las cosas de otra manera. Estudios de hindú doctrinas. En la época de Henry Bergson, la industrialización aún no había devastado el planeta, pero ya preveía que iba a mecanizar el cuerpo social, y que para no hundirse, era necesario dar a esta sociedad en proceso de mecanización. Es hora de inventar un alma extra. En los albores del tercer milenio, todavía no hay alma extra, y ahora es demasiado tarde. La filosofía nunca ha logrado hacer un barrido limpio de lo divino y sus avatares. Nuevos mitos científicos y técnicos también intentan justificar la existencia del hombre y fomentar su proliferación. El hombre es el cáncer que, mediante la penicilina y la técnica que él mismo inventó diabólicamente, hace metástasis en toda la Tierra. El optimismo científico no tardó en revelar su ridícula importancia personal y su incapacidad para ocultar el trágico significado de la condición humana. Para Stephen Jay Gould, 1941 a 2002, los errores científicos se debieron al prejuicio filosófico de la visión continuista del progreso. Lo bueno y lo malo están indisolublemente ligados, si el primero se incrementa, el segundo lo estará correlativamente. La invención de una nueva arma aporta más seguridad y protección, también trae más peligro. El automóvil ha traído al hombre más velocidad en sus movimientos, pero también, en la misma proporción, más contaminación y más muertes. Las advertencias contra el mal uso de las invenciones técnicas por parte de la raza humana, que hoy corren el riesgo de parecer premonitorias, abundan en los tratados de alquimia. Marguerite Yourcenar L. Eubreunnoir, notas. Debido al progreso y la creciente complejidad del mundo,
el individuo nunca ha sido tan dependiente de los demás, de los mecanismos económicos, sociales, financieros y ecológicos. El hombre moderno se guía por miles de parámetros que están cada vez más fuera de su control a pesar del sufragio universal y la democracia. A pesar del progreso, los hombres, como las fuerzas de la naturaleza, siempre se separan unos a otros sin motivo alguno, sin ninguna lección de la experiencia, como si nada pudiera cambiar. Para aprender a sostener a los hombres, es bueno tener paciencia con los objetos inanimados que, en virtud de una necesidad mecánica o cualquier otra necesidad física, frustran obstinadamente nuestra acción. Tenemos oportunidades diarias para esto. Entonces aprendemos a trasladar la paciencia así adquirida a los hombres, y nos acostumbramos a pensar que también ellos, siempre que nos obstaculicen, necesariamente lo son, en virtud de una necesidad natural, tan rigurosos como aquello con que actúan los objetos inanimados. Que, por tanto, es tan insensato indignarse por su conducta como una piedra que rueda bajo nuestros pies. A. Schopenhauer, Aforismos sobre la sabiduría en la vida. En cuanto al libre albedrío, es una forma de hacer que el Creador no sea responsable de los pecados de sus criaturas. Pero la libertad es una ilusión, es solo un concepto cultural, una palabra que esconde la realidad del condicionamiento social. La palabra libertad da al hombre la impresión de ser, cuando es solo lo que la sociedad quería que fuera. La libertad que permite a cada uno ver el mundo a su manera y, por tanto, chocar con los demás, no es libertad. Como enseña Krishnamurti, la libertad está en la plena comprensión de todos los condicionamientos sociales. Los hombres se equivocan en lo que creen que son libres y esta opinión consiste solo en que son conscientes de sus acciones e ignoran las causas por las que están determinados. Spinoza, 1632 a 1677, Ética. Para el hombre es una forma de exorcizar su propia sumisión a las opiniones y modas de la cultura dominante, su fascinación por el conformismo. Cada uno se despoja de sí mismo para mimetizarse con la semejanza y la multitud. Para el diccionario, la palabra libertad significa la ausencia de obstáculos y la libertad civil es la facultad de un ciudadano de hacer cualquier cosa que no sea contraria a la ley y que no perjudique a los demás. La libertad, tanto para la sociedad como para Kant, está, por tanto, en conexión con todo lo externo al hombre. Sin embargo, para la mayoría de los sabios de la antigüedad, la libertad es ante todo una tarea personal. Es deber de todo ser que piensa, esforzarse en cada momento de su vida, tomar conciencia de todos sus condicionamientos, distinguir su propia individualidad de sus instintos animales y sociales. Para Schopenhauer, el tiempo es una ilusión. Todo se repite perpetuamente. Una agitación sin fin que da la impresión de devenir. Somos hormigas que, en un ajetreo incesante, reconstruimos sin descanso el hormiguero regularmente aplastado por los transeúntes distraídos. Pasamos nuestro tiempo acumulando riquezas que nuestros herederos se apresurarán a despilfarrar. La fortuna los convertirá en holgazanes. La mezquindad lastimera de las distracciones. Lucha permanente contra el aburrimiento, que solo revela el vacío de la mente, aunque, desde la llegada de la televisión, deberíamos hablar más bien de desorden de la mente. Porque no hay mucho que ganar en este mundo, la miseria y el dolor lo llenan, y, en cuanto a los que han escapado, hay aburrimiento que los amenaza desde todos los rincones. Además, suele ser el mal el que reina allí y la necedad la que habla en voz alta allí. Aforismos sobre la sabiduría en la vida. Para Schopenhauer, incluso el amor es solo la ilusión del genio de la especie que nos atrae hacia el otro con el único propósito de la procreación. En Justinella, Sade ve en pasiones humanas solo los medios empleados por la naturaleza para lograr sus fines. El amor es un señuelo para la procreación, al igual que las plumas de pavo real son un señuelo para el apareamiento. Los hombres no se mueven por concupiscencias depravadas, ni por una atracción divina, trabajan para el genio de las especies, sin saberlo son a la vez sus intermediarios, sus instrumentos y sus embaucadores. Las mujeres son sus cómplices. A.S. Para el filósofo, la mujer es el molde fatal de la vida.
Ciertamente, como la mayoría de los hombres del siglo XIX, Schopenhauer a menudo expresa su misoginia. Pero es demasiado fácil condenar su diagnóstico con este pretexto. Sus pensamientos sobre la procreación van mucho más allá de sus sentimientos hacia las mujeres. Ciertamente, como la mayoría de los hombres del siglo XIX, Schopenhauer a menudo expresa su misoginia. Pero es demasiado fácil condenar su diagnóstico con este pretexto. Por otro lado, Schopenhauer sería más humanofóbico que misógino, si existiera la palabra. La gente siempre necesita clasificar, catalogar, pero ciertas palabras atemorizan tanto su vanidad que prefieren no inventarlas, aunque sean obvias, una realidad intangible. No buscan comprender, ver un poco más allá de la punta de la nariz, darse cuenta de que el absurdo y la crueldad de la mecánica de la naturaleza no tienen sentido ni justificación. El destino de los seres vivos regidos por la naturaleza es insoportable. La humanofobia va más allá de la misantropía. Al misántropo no le agradan las personas con las que convive, ya sea porque se cree víctima de persecución, incluso porque se siente incapaz de lograr sus sueños, o porque su actitud le impide ser amado. Y como no le gustan los que están cerca de él, cree que no le gusta el mundo entero. El humanofobe, por el contrario, puede muy bien amar a sus parientes, a sus amigos, interesarse por mil cosas, tener compasión por las miserias del mundo y, sin embargo, no tener consideración por la especie humana. Especie humana que no tiene más razón de existir y de sufrir que cualquier otra especie animal. Porque un hombre ha disfrutado del placer de la procreación, otro, su hijo o hija, debe vivir, sufrir y morir, como podrían no ser lo mismo. Schopenhauer sueña con el último hombre, pero sabe que la locura por engendrar es la más fuerte. Ningún método anticonceptivo puede contrarrestar este querer vivir. El querer vivir es más fuerte que la inteligencia. De hecho, la inteligencia es solo una de las herramientas de querer vivir. La lucha contra el instinto de supervivencia de la especie se pierde de antemano. Los hombres parecen nacer solo para pasar el tiempo, condicionados desde temprana edad a ganarse la vida perdiéndolo. Desprecian el conformismo de sus antepasados, la cobardía de su padre. Pero mañana, ¿qué harán ellos mismos? Lo harán como el gato de Schopenhauer. Sé que si le afirmara seriamente a alguien la identidad absoluta del gato que ocupa en este mismo momento jugando en el patio y del que, 300 años antes, había dado los mismos saltos y los mismos trucos. Pasar por un loco, pero también sé que es aún más tonto creer en una diferencia absoluta y radical entre el gato de hoy y el de hace 300 años. A.S. El mundo como voluntad y representación. El hombre del mañana hará como su antepasado lejano hace 300 años. El motor de la supervivencia de la especie la conducirá una y otra vez al absurdo torbellino de la procreación. Un motor impulsado por el mal y lubricado por el bien para que no se atasque. Schopenhauer influyó en los escritores naturalistas del siglo XIX. Para Joris Karl Huysmans, solo sucede lo peor. El héroe de Abauleau vaga de una náusea a otra. Pasa su vida tratando de evitar las trampas del mundo. Se da cuenta de que los cambios de ruta son en vano, los esfuerzos totalmente infructuosos y que solo la locura empuja a los hombres a engendrar. Aunque estos niños eran despreciables, no pudo evitar interesarse por su destino y creer que hubiera sido mejor si su madre no hubiera dado a luz. De hecho, fueron estrangulamientos, cólicos y fiebres, sarampión y bofetadas desde temprana edad, patear y brutalizar el trabajo, alrededor de los 13, engaños de mujeres, enfermedades y cornudos desde la edad del hombre, también fue hacia el declive, las enfermedades y las agonías, en una tienda de mendicidad o en un hospicio. J.K. H. En cuanto a Guy de Maupassant, llamó a Schopenhauer su maestro. Lee con entusiasmo la traducción de los aforismos y está convencido del absurdo de la reproducción humana. El héroe de Montoriol se aleja de su amante en cuanto sabe que está embarazada. Ahora la ve solo como un agente reproductivo. Venus perdió su pene para criar mejor, ella no era más que el animal que reproduce su raza. Albert Caraco.
1919 a 1971. Nacido en Constantinopla, expulsado por los turcos, Albert Caraco es el tipo de judío errante en el exilio perpetuo: Praga, Berlín, París, luego Brasil, Argentina, Uruguay, para volver a París. Un itinerario que permite a este dotado adquirir una cultura y una erudición fabulosa y hablar y escribir español, francés, alemán e inglés. Un genio que se ha quedado en las sombras porque asusta a los que piensan bien y a los demás. Me siento lejos de hombres y mujeres, su unión me parece más bien ridícula y me gusta más la soledad que el matrimonio y la nada que la paternidad. Me pregunto si la quiero, Madame Mere. No, yo le reprocho que me haya castrado, es muy poco, pero bueno, y entonces ella me parió y hago profesión de odiar al mundo. Hace Madame Mere está muerta. Así es como esperará mucho tiempo la muerte de su padre, para suicidarse a los 52 años. Si para Schopenhauer el hombre es un títere cuyos hilos tira la voluntad, para Albert Caraco los hombres son sonámbulos que siguen la ley del orden como zombis. Recuerda que en Esparta quien no procreó era castigado y que en las 3 religiones monoteístas, la esterilidad es una maldición. En la sociedad humana como en la de las hormigas, todo está programado para promover la puesta de huevos. Los guerreros y los trabajadores deben sacrificarse por los números. Algunos moluscos ponen varios millones de huevos de modo que solo 2 de ellos perpetúan la especie. El resto es solo alimento para el resto del mundo viviente. Un mundo vivo cuyo corazón late al ritmo de los asesinatos. Es por la muerte que vivimos, es por la muerte que amamos y es por ella que generamos y trabajamos. Desde hace miles de años, los maestros quieren que los subordinados se multipliquen, para avergonzarlos y llevarlos a la muerte. Organizan metódicamente el infierno, donde nos quemamos, y para evitar que pensemos que nos ofrecen espectáculos de imbéciles donde nuestra sensibilidad se vuelve bárbara y nuestro entendimiento terminará de disolverse. Los amos necesitan esclavos, cuantos más esclavos hay y más se enriquecen los amos, todo les hace bien para que las mujeres sean fértiles y nazcan niños, la despoblación sería su ruina, aman más que el universo estalla. Hace. Breviario del caos. La humanidad, masa de perdición, no corre el riesgo de ser redimida de su supuesta falta original, solo por la gracia de Dios, como predica Agustín. Solución fácil, solución ridícula. La masa de la perdición lleva a perder el aliento, para ser innumerable y proporcionar sin cansancio una legión de víctimas. Hace. Como Schopenhauer, Caraco ve en el razonamiento solo los medios sutiles para justificar las absurdas consecuencias del querer. El exceso es nuestro denominador común y nunca salimos de la inconsistencia, evacuamos la objetividad bajo los más admirables pretextos y eludimos la veracidad recurriendo a la dialéctica, tenemos el arte de multiplicar, aprovechar los puntos de referencia y cambiarlos según nuestras necesidades. Hace. En una entrevista, José Luis Borges dirá que nuestra inteligencia está ahí solo para dar razones de lo que quieren nuestra voluntad o nuestros instintos. Para Chuang Tzu, el exceso de inteligencia provoca desorden en el resplandor de la luna y el sol, desmorona las montañas, seca los ríos y altera la sucesión de las 4 estaciones. E incluso más hoy que hace 2 milenios y medio. Lo que llamamos razón, inteligencia, son solo herramientas implementadas por el instinto social para pasar la píldora de la existencia y justificar el primer principio que es la carrera hacia la inmortalidad de nuestros genes. Las categorías de inteligencia y las ideas de la razón son eminentemente subjetivas, son siempre nuestros sentidos los que nos dan acceso a la realidad del mundo. Eugene Werman, desde el nacimiento de los dioses. No puedes salir de la prisión de Spisis. Dentro de este ciclo de nacimiento y muerte, nuestras ideas no pueden obedecer a la objetividad, la coherencia y la medida. Solo la locura puede impulsar las acciones de los hombres. Hemos puesto la locura y la muerte en los altares. Hace. Cuanto más intolerante y fundamentalista es el hombre, más quiere multiplicarse. El nacionalismo es un frenesí similar al que se apodera de las sociedades animales que se han vuelto demasiado numerosas.
El nacionalismo es el arte de consolar a las masas por ser una sola masa. AC. La eficiencia es un dios asesino que incesantemente pide sacrificios humanos. Desde los que se agotan en el trabajo hasta los que se suicidan en las carreteras. El autor de 8 ensayos sobre el mal, señala que los paganos adoraban los árboles, los manantiales, el viento, y que las religiones reveladas adoran la locura y la inconsistencia. Es la fertilidad, no la fornicación lo que destruye el universo, es el deber y no el placer. AC. Es la confusión entre procreación y amor principalmente a causa de las 3 religiones monoteístas, lo que ha tenido consecuencias dramáticas en la psique de los seres. Una confusión mental en el origen de tantos ataques a la libertad, tanta frustración, condena, tala y miseria. Albert Caraco es el heraldo del caos. Es un pamfletista extremadamente intransigente. Es un maltusiano radical. Los hombres se han extendido por el universo como lepra y cuanto más se multiplican, más se desnaturalizan, creen que están sirviendo a sus dioses haciéndose cada vez más innumerables, los comerciantes y sus sacerdotes aprueban su fertilidad, algunos porque los enriquece, los otros porque los acredita, los intereses de la moral y el comercio forman una alianza inquebrantable, el dinero y la espiritualidad no sufren si el movimiento se detiene, los comerciantes quieren consumidores, los sacerdotes quieren familias, la guerra les asusta menos que la despoblación. AC. En Caraco, la palabra holocausto sigue regresando. Es cierto que después de haber sufrido tal conmoción, el hombre debería haberse despertado. Pero al contrario, se está haciendo todo lo posible para que el mundo vuelva a arder. Cada parto le da una nueva ofrenda a Lady Stupid. Un mundo poblado por onanistas y sodomitas sería menos miserable que el nuestro. AC. Para este profeta que invierte el orden divino, no crezcas y nunca te multipliques, la única fuente de desgracia es la fertilidad. Ve que la tierra se agota bajo la multitud. Si el hombre hubiera sido sabio, habría limitado su propagación a la etapa que había alcanzado al comienzo de la era cristiana, unos 100 millones de personas, eso fue suficiente para dejar vivir también a la Tierra. Pero hoy, este pobre planeta pronto sostendrá una 10ª parte de todos los hombres nacidos en él, 100.000 millones de personas en total, una situación tan única como catastrófica. Está muy bien inventar la penicilina cuando somos incapaces de modificar el comportamiento, de implementar políticas de control de la natalidad, cuando somos incapaces de controlar las desastrosas consecuencias de nuestro llamado progreso. Para Caraco, la superpoblación es la única contaminación real de la Tierra, el hombre es su único depredador. Somos demasiados, ya se nos niega el espacio, ya no tenemos islas por descubrir ni montañas por escalar, chocamos, el aire se acaba y el agua se hunde bajo nuestros pies. En las entrañas de la Tierra, estamos ya mirando las estrellas, los hombres se hinchan como un océano y los esfuerzos que ejercemos recuerdan las convulsiones de ahogarnos, finalmente nos matamos para trabajar y nos agotamos en subsistir, terminaremos caminando sobre nuestras cabezas o por nosotros mismos sirviendo de una alfombra para los que nos aplastarán. Hace 8 ensayos sobre el mal. El corolario es que la caridad, humanitaria como decimos hoy, es vana, incluso dañina. La caridad es solo un delirio, estigmatiza a los que envuelve, es mejor destruirse que ser su víctima, sirviendo de trapecio a las almas caritativas. La promiscuidad, la suerte de los desamparados, la altura. Abyección, el oro, nadie se cuida 50 siglos, porque el orden abyección prefiere a su curación, la infertilidad. AC. De hecho Albert Caraco es un humanista que sufre en su carne y en su corazón, a la vista de estos millones de niños inocentes condenados por haber nacido en las favelas del mundo. Condenado al hambre, la desesperación, la crueldad, la violación, la explotación, a muerte. La belleza de la inocencia transformada en monstruosidad de fealdad por una procreación absurda, que desafía el entendimiento, en Ruanda, Haití, Bangladesh. A pesar de su radicalismo, Albert Caraco sigue siendo demasiado optimista, no ha negado su pasado cultural.
Sefardí lúcido y desilusionado, no puede evitar volver a situar al hombre en la escala temporal que parte de la creación para llegar al juicio final. A pesar de todo, el imprecador mesiánico aguarda el advenimiento de la Edad de Oro. Caraco cree que el universo se puede cambiar y que la salvación es posible. No puede evitar imaginar la ciudad del futuro, después del gran cataclismo. ¿Por qué moriremos por millones primero, por miles de millones después y no dejaremos de morir hasta que la masa de perdición se extinga y el universo se cure de esta lepra, la lepra de los humanos que la devoran, en exceso? Es solo a este precio que el universo cambiará, es solo a este precio que la salvación de la que se nos ha hablado durante 2000 años, dejará de ser una hipótesis. AC. La Tierra y el universo, al no tener ningún estado de ánimo, al no estar preocupado por ninguna moralidad, Caraco piensa, por tanto, que el hombre se salvará. Sigue creyendo en su inteligencia y su capacidad para gestionar su destino en armonía. Pero no hace tanto tiempo, había pocos hombres en el planeta, eso no cambió la condición humana. El hecho es que Albert Caraco es un neognóstico, el profeta más grande y lírico del apocalipsis de los tiempos modernos. Cuanto más hombre sobre abundancia, menos vale el hombre. AC, está completamente en la línea de G. I. Gurdjieff. Recordemos que para el pensador ruso, no hay dualidad entre espíritu y materia. El espíritu es materia y viceversa. Recordemos que Jason Locke, 1632 a 1704, a diferencia de René Descartes, pensaba que era posible que lo que sabe y piensa sea también materia, ensayo sobre el entendimiento humano. Así como la luz es ondulada y corpuscular, el todo es tanto materia como espíritu. Y en la Tierra, como la materia, el espíritu no puede existir en cantidades infinitas. Y como el espíritu, el amor no se puede distribuir a la multitud. Está dirigido solo a familiares, a hermanos. Para otros, como diría Cioran, solo podemos tener comprensión, empatía, incluso compasión, como con cualquier ser vivo. Émile Michel Cioran, 1911 a 1995. Cioran es rumano, proviene de una tierra de la que surgió el catarismo. Tracios y bogomiles, no puedo olvidar que yo frecuentaba las mismas regiones que ellos, ni que algunos lloraban por los recién nacidos y que otros, para exonerar a Dios, responsabilizaban a Satanás de la infamia de la creación. Cioran, sobre las molestias de nacer. Si yo fuera un creyente, sería un cátaro. Cioran, Cayers. Foto-Ion Foley. Cada recién nacido es un hombre más infeliz para mí, como cada muerto menos. Para mí es una reacción mecánica. Condolencias por el nacimiento, felicitaciones por el fallecimiento. C. De hecho Tucídides, aproximadamente 460 a 395, ya señaló 4 siglos antes de nuestra era. Heródoto testifica que una región limítrofe con Tracia, actual Bulgaria, está habitada por hombres llamados trauses, que tienen la costumbre cuando nace un niño, de reunirse y recibir su llegada con llantos, lágrimas y lamentos, recordando cómo muchas miserias y calamidades sufrirá en este mundo, y cuando una de ellas haya pasado de la vida a la muerte, acompañar a este a su entierro en gran fiesta y retozas, cantando y recitando con alegría la multitud de males y tormentos de los que es entregado. Cioran conoce el budismo, ya presente entre los bogomiles. El drama no es morir, es nacer. Somos reacios a tratar el nacimiento de una plaga, es cierto que nos han enseñado que es el bien supremo, que lo peor está al final y no al principio de nuestra carrera. Sin embargo, el mal real, está detrás, no frente a nosotros. Esto es lo que se le ha escapado a Cristo, esto es lo que el Buda antes de la vejez y la muerte, en cambio, nace, fuente de todas las enfermedades y de todos los desastres. De la desventaja de nacer. Cioran lee a Schopenhauer, encuentra allí la confirmación de sus propios sentimientos, de su forma de sentir y de pensar. Para Cioran la vida no tiene más sentido que para Schopenhauer, todo es señuelo visita uno, todo es ilusión, en el otro.
Existe un estrecho parentesco entre los dos pensadores. También para Cioran, la creación es un error, es el famoso paquete. La procreación es una versión secundaria de este paquete. ¿De qué somos culpables si no seguimos el ejemplo del Creador? Históricamente, todos los hombres han vivido en vano y han muerto en vano. Por tanto, el gran error es el nacimiento. Lo único que me halaga de haber entendido desde muy temprano, antes de los 20 años, es que no debes engendrar. Mi horror al matrimonio, la familia y todas las convenciones sociales viene de ahí. Es un crimen transmitir tus propios defectos a los hijos, y así obligarlos a pasar por las mismas pruebas que tú, por un calvario que puede ser peor que el tuyo. Dar vida a alguien que heredara mis desgracias y mis males, nunca pude dar mi consentimiento. Los padres son todos irresponsables o asesinos. Nunca he admitido la sexualidad aparte del placer. Su función en sí siempre me ha inspirado una aversión insuperable. Nunca hubiera aceptado por mi propia voluntad asumir la responsabilidad de una vida. Cayers 1957 a 1972. De hecho, los hombres parecen estar dando vueltas como peces de colores en su jarra. Sueñan con salir de ella, pero aún ponen huevos, cuando es obvio que el resultado no es para ellos, sino para aquellos a quienes no engendrarán. Estos niños no los quería, si supieran la felicidad que me deben. Confesiones y anatemas. La individualidad y el libre albedrío son ilusorios tanto para Schopenhauer como para Cioran. Deberíamos dejar de emitir un juicio moral sobre cualquiera. Nadie es responsable de lo que es ni puede cambiar su naturaleza. Nunca juzgues eventos o personas. La verdad es como un gran rompecabezas, y hagamos lo que hagamos, a pesar de todo nuestro conocimiento, solo tenemos unas pocas piezas. Tan pronto como logramos ensamblar algunos de ellos, creemos que podemos ver con claridad, nos apresuramos a pegarles una etiqueta mientras nuestros ojos miopes perciben solo una pequeña parte del fresco. Por facilidad y falta de rigor, nos entregamos a nuestros puntos de vista fragmentarios. Para estar libres de reflejos incesantes, seamos como el espejo perfecto de los viejos maestros taoístas, que todo lo ve, pero no toma nada, no elige nada, no condena nada. La hoja amarillenta del árbol no es más responsable de su condición que el malhechor en la sociedad. Khalil Gibran. Es así que para el esoterismo todas las religiones tienen una parte de la verdad indivisible. La acción de un ser es el resultado de una de las muchas ecuaciones de su vida que incluye millones de parámetros en constante interacción. Aunque cree que es libre, de hecho ha sido condicionado para hacerlo. Si conociéramos todos estos parámetros que lo determinan, no tendríamos nada más que decir. Nunca ha habido un monarca más sabio que Marco Aurelio, sin embargo, nunca dejó de hacer la guerra por necesidad. Persiguió a los cristianos cuando estaba más cerca de Cristo que ellos. En el tribunal de la historia, ¿quién pretendía juzgarlo? Quien es consciente del todo ve al uno en el todo y al todo en el uno, así como ve lo feo en lo hermoso y lo hermoso en lo feo. La belleza en el arte ciertamente nace del genio, pero más ciertamente del trabajo, la incansable, el esfuerzo y la riqueza acumulada de manera inconfesable por los poderosos. Cuántas maravillas del mundo, creadas por el hombre, han surgido de la tierra solo a través del expolio y el expolio. En la naturaleza, la belleza es solo un instrumento para seducir a la pareja con miras a la propagación de la especie, para engañar al depredador al acecho o para atraer a la víctima a la trampa. Solo se requiere silencio ante la comprensión. Incluso si la comprensión no es ni justificación ni aprobación, ya que también son juicios. Reaccionar de otra manera con el pretexto de que no podemos conocer todos los parámetros es, por tanto, estúpido e indecente, sería simplemente la revelación de nuestra ignorancia. Recordemos la frase de Wittgenstein, lo que no se puede decir, hay que callar. La historia para Cioran no tiene más sentido que para Schopenhauer. Cuando uno piensa en los románticos salones literarios alemanes, en Henriette Herz, en Rachel Levin, en su amistad, judía, con el príncipe Louis Ferdinand, y cuando uno piensa que un siglo después íbamos a asistir, en el mismo país,
al nazismo. Decididamente, la creencia en el progreso es la más estúpida y estúpida de todas las creencias. Cayers 1957 a 1972. Los derechos humanos son total m virtual ento, es en todo momento que hay que vigilarlos, porque la mayoría de los llamados seres humanos están dispuestos a sacrificar una buena parte de la humanidad por su propia supervivencia o por preservar la de los que aman, a quienes creen amar, cuando es necesario. No es para satisfacer su megalomanía. La educación y la cultura, como la cortesía, son solo el barniz que necesitamos para apoyarnos mutuamente en la sociedad. Terror, miedo, envidia, celos, mil hace crujir y reaparece la naturaleza original del hombre, la bestia maligna. La tragedia de la democracia es que en tiempos difíciles no puede resistir, es barrida. Basado en la razón, en el contrato, no posee ningún arma contra la violencia política, terrorista, bélica o incluso económica. El miedo rompe el cemento consensual y es pánico, y del pánico nace la dictadura. Una civilización comienza volviéndose tolerante antes de desaparecer, abrumada por bárbaros cuya única fuerza es la intolerancia. Las democracias son sociedades que han ganado en humanidad, pero que consecuentemente han perdido capacidad para resistir la agresividad, la incivismo, la violencia extrema, la barbarie, se han desarmado y se han encontrado desamparadas y fundamentalmente vulnerables, de lo que sus enemigos se aprovechan descaradamente. Una civilización comienza volviéndose tolerante antes de desaparecer, abrumada por bárbaros cuya única fuerza es la intolerancia. A la larga, la tolerancia engendra más males que la intolerancia, tal es la verdadera tragedia de la historia. Si esta afirmación es cierta, no hay acusación más grave contra el hombre. Cioran. Los pacíficos son siempre víctimas de la intolerancia. La erradicación de la herejía cátara por parte de la Inquisición es el mejor ejemplo de esto. Y más cerca de nosotros, está el genocidio nazi, las purgas de Lenin y Stalin o la aniquilación de los tibetanos, su tradición, su cultura, su religión. Un pueblo que practica la no violencia durante 1000 años, borrado del mapa mediante las más espantosas exacciones. La historia revela que cuando los pueblos han alcanzado un cierto grado de civilización, finalmente se vuelven tolerantes e incluso se sienten culpables de sus conquistas. Se abandonan sin restricciones a la comodidad, se resisten al trabajo y abren sus fronteras a los esclavos. Encuentran circunstancias atenuantes para todos los delitos, porque ninguno de ellos realmente tiene la conciencia tranquila. La justicia ya no tiene tiempo para defender a la viuda y al huérfano, tanto está empantanada en procedimientos cuyo único efecto es permitir que los abogados salven a sus clientes. Los jueces sienten tanto desprecio por sí mismos después de todos los despidos de los que disfrutan los políticos corruptos que ya no se atreven a condenar a los delincuentes normales, una delincuencia que acaba llegando a todos los estratos de la sociedad y que luego se llama incivismo, por creer que la está exorcizando. La justicia inspirada por la compasión daña a las víctimas. El Talmud. Al perdonar demasiado a los que han fallado, cometemos una injusticia con los que no han fallado. Baldassarre Castiglioni, 1478 a 1529. Durante su larga historia de abuso de poder, los hombres nunca han podido aplicar el primer principio de la democracia, el respeto a la ley, votado para que cada uno respete al otro. La autoridad judicial que no aplica la ley, por miedo, demagogia o falsa compasión, rompe la cohesión social. La ley, que es un contrato entre ciudadanos, es entonces considerada por sí misma como una restricción que debe ser desviada en su beneficio. Que el hombre empiece ya por respetar a su prójimo, antes de pretender salvar a la humanidad. Que cada uno trate de considerar que su verdad es parcial y que el error del otro puede revelar una verdad que puede traerle algo. Que todos reaccionen contra su inclinación natural a exagerar su verdad y no ver sus errores, ya que en todas las cosas hay tantas negativas como positivas. Y así es como el mal crece con el bien. La supuesta bondad original del hombre hace reír a Cioran. Un ensueño en el que descansa, sin embargo, tanto el liberalismo como el socialismo, los dos pilares inestables de un mundo occidental que no sobrevivirá a su locura de grandeza.
Los filósofos de la Ilustración, con Jean-Jacques Rousseau a la vanguardia, influyeron en generaciones de maestros y políticos generosos o demagogos, haciéndoles creer en la bondad natural del hombre y, por tanto, eliminándoles toda noción de responsabilidad y deber. El autor de L. Emile no parecía tener cuidado de observar a sus propios hijos, a diferencia de John Locke. Vemos que los niños, casi tan pronto como nacen, lloran, se enojan, se entristecen y se ponen de mal humor, solo para tener la libertad de hacer lo que quieran, les gustaría que los demás se sometieran por completo a su voluntad en la educación de los niños. Los males de la sociedad de Europa occidental provienen en parte de la utopía del buen salvaje. Una filosofía en total contradicción con los hechos. Todo el mundo admite fácil y acertadamente que los políticos, los sacerdotes, los grandes burgueses son en su mayor parte corruptos, que la razón no está en su infancia difícil y que además, evidentemente, son irrecuperables. Entonces, ¿por qué los carteristas, los chantajistas adolescentes, los comerciantes suburbanos y otros delincuentes menores serían diferentes? ¿Por qué deberían ser ellos solos santos corrompidos por la sociedad y, por tanto, obvia y sistemáticamente recuperables? Quizás porque nos sentimos culpables por el hecho de que son los únicos en ser condenados, porque cerramos los ojos a las fechorías de los supergrandes delincuentes que están bien establecidos y a quienes inciensamos diariamente durante nuestras grotescas masas mediáticas. En política, los extremos son capaces de lo peor y entre los dos, no somos capaces de nada ya que son entonces los grupos de presión los que conducen el barco. Cada uno dispara por su cuenta, tono y diámetro. Es por eso que el barco termina volcando o estrellándose en el primer arrecife. Imaginar el fin de la explotación del hombre por el hombre es como inventar una vida capaz de abstraerse de las funciones orgánicas. La pobreza no te hace mezquino, como afirman demagógicamente los bisnietos naturales de Jean-Jacques Rousseau. Ni siquiera lo justifica. La crueldad está en lo más profundo del hombre, sea cual sea su condición. El hombre no es corrompido por la sociedad, es la esencia misma de la vida corromper y dejarse corromper. La misma incredulidad de Cioran frente a Brotherly Love. Una mentira más para permitir que los hombres se den importancia, para justificar su inútil existencia. Amar a sus semejantes cuando se cuentan por miles de millones. Cuadernos. El prójimo, en el sentido físico de la palabra, no, nunca lo he amado, además, no se puede amarlo. Es esencialmente odioso para todos. Y si no podemos amar al prójimo que conocemos, ¿qué significa amar al prójimo que ignoramos? En fin, podemos tener piedad de los hombres, pero amar. Progreso y trabajo. Cioran tiene la misma concepción del progreso que Schopenhauer y Caraco, pero la expresa con mucho más humor e ironía. El hombre debería haberse pegado a la carretilla. Cualquier mejora técnica es perjudicial y debe ser denunciada como tal. Parece que la única dirección de progreso es contribuir al aumento del ruido, a la consolidación del infierno. Frente al teléfono, al auto, frente al menor instrumento, experimento un movimiento insuperable de repugnancia y horror. Todo lo que ha producido el genio técnico me inspira un terror casi sagrado. Sensación de total falta de pertenencia frente a todos los símbolos del mundo moderno. Cioran. Para Cioran, las 24 horas del día los medios insultan al silencio. El ruido me vuelve loco, especialmente la radio que me produce convulsiones epilépticas. No se equivoquen sobre la civilización, es la producción de ruido, la organización del estruendo. La tecnología le da a cualquiera los poderes de un monstruo. ¡Qué ruido y furor! El buen Dios creó al mono que sabe caminar de puntillas, y el diablo creó al hombre, un eterno niño mal educado que nunca deja de ser visto. Cioran también completamente incomprensible frente a este bouloir vibre que lidera a los hombres. Gente de todas partes que quiere. Una mascarada de pasos apresurados hacia metas insignificantes o misteriosas, testamentos que se cruzan. Todos quieren. La multitud quiere. Miles se acercan a no sé qué. No puedo seguirlos, mucho menos desafiarlos,
me detengo aturdido, qué maravilla los inspiró con tanto entusiasmo. Movilidad alucinante, en tan poca carne tanto vigor e histeria. Estos vibrios que sin escrúpulos apaciguan, ninguna sabiduría apacigua, ninguna amargura desconcierta. Afrontan los peligros con más facilidad que los héroes, son apóstoles inconscientes de la eficacia, de los santos del inmediato, dioses en las ferias del tiempo. Cioran. Cioran está dispuesto a aceptar cualquier humillación o sufrimiento en lugar de ir a trabajar. Está dispuesto a todo menos a ganarse la vida. Para Cioran, ejercer una profesión es el peor decomiso. Logró escapar de esta primera camisa de fuerza, esta primera secuencia de trabajo, la alienación primordial que obstaculiza el desarrollo de la mente. El trabajo reduce el tiempo en pedazos. Como el día y la noche, le da ritmo a la vida, la hace discontinua. Rompe el reflejo, que pierde así su propio hilo. Impide que el espíritu continúe su búsqueda. Pero toda meditación no debe interrumpirse bajo ningún pretexto, si uno desea llegar al fondo de sí mismo. Ciertamente lo que encontramos allí, una suerte de lucidez total, actúa como un agujero negro, un vacío que te chupa en otra parte. Antes de llegar a este espacio interior, es preferible, por tanto, haber logrado desprenderse de todo, de lo contrario es implosión, depresión. Por eso el hombre está ocupado. Es no llegar nunca al final de su reflexión, soportar mejor la vida. La vida solo es soportable si no somos capaces de sacar las consecuencias finales de ella. Cioran. El mundo de hoy no está hecho para humanos, y la depresión no es una enfermedad como nos quieren hacer creer los responsables de traer terneros al corral. De una ruptura en la rutina diaria, de un choque existencial, es el miedo al vacío. Una fantástica oportunidad que hay que aprovechar para cambiar de caminos. La depresión se define como la incapacidad de tomar una decisión, de actuar. Es una falta de motivación, una degradación del estado de ánimo y la vitalidad que van de la mano de un sentimiento de culpa alimentado por el entorno social. El deprimido se avergüenza de su depresión. La culpa debe ser devuelta al remitente. Es una oportunidad inesperada para finalmente darse cuenta del inmenso desperdicio de su vida, para tratar de comprender todo lo que nos ha hecho tomar las vejigas por linternas durante tantos años. Esta es la oportunidad de trazar una línea en todo lo que pensamos que amamos y escuchar su naturaleza profunda de su universo interior permaneciendo sordo a los cantos de las sirenas exteriores. No escuches al psiquiatra ni al médico, que con antidepresivos que destruyen el cuerpo, tienen como objetivo solo hacerte entrar en la manada social. Debemos alejarnos de nuestros lazos, nuestras membresías, nuestras creencias. Hay que retirarse a un rincón del mundo diferente al entorno habitual, donde las relaciones con las cosas y los demás aún no se han distorsionado. Mirar, oler y escuchar la naturaleza, los hombres, mujeres y niños que, a pesar o gracias a la pobreza, todavía tienen una visión clara. Y finalmente volver a casa, pero con otra visión del mundo, otra mentalidad. Sin duda lo hemos perdido todo, pero hemos ganado la paz interior. La cultura francesa debe agradecer cada día al rumano Émile Cioran y al egipcio Albert Cassey por haber cultivado en su desierto, el oasis del desprendimiento extralúcido. Los escritores franceses, siempre tan satisfechos de sí mismos, son incapaces de adornar con ironía una visión del mundo tan desilusionada. Cioran hizo voto de inutilidad. Cuando uno ha vislumbrado, a través de una intuición abrumadora y fácilmente renovable, su propia inutilidad, es incomprensible que nadie haya hecho lo mismo. Descomposición precisa. Todo lo que hace el hombre me parece artificial e inútil, qué absurdo es este mono que va a la oficina. Enfócate en una habitación, siéntate en tu mesa de trabajo, quédate ahí por horas, no, la última de las bestias está más cerca de la verdad que el hombre. Cuadernos. Aunque es muy difícil, como ya decía Schopenhauer, no reaccionar ante la agresión de los 1000 detalles que perturban nuestra tranquilidad. Nadie ha estado más convencido que yo de la inutilidad de todo, tampoco nadie se habrá tomado trágicamente una cantidad tan grande de cosas inútiles en Cioran.
El arte de lo inútil es el placer de pensar por sí mismo, el pensamiento libre, el noble pensamiento meditador opuesto al sórdido pensamiento calculador. Cuanto más lo útil cae en lo abyecto, más noble se vuelve lo inútil. El pensamiento de Cioran es relajante, tranquilizador, porque no tiene objetivo, no tiene solución. No hay puerto que buscar, no hay salvación que ganar. La locura de los agitados siempre prevalecerá sobre la sabiduría de los pacíficos. Es cierto que la vida no es de esencia divina sino demoníaca. Cioran. Para el hombre, la agitación ocupa el lugar de la personalidad. ¿Y por qué tanta agitación? El hombre necesita tan poco para sobrevivir en paz. Si fuera razonable, los productos de la naturaleza serían más que suficientes para su subsistencia. Ni siquiera necesitaría sacrificar a los animales. Pero creer en un hombre razonable es una ceguera pretenciosa. El hombre es demasiado codicioso para el abuso de poder. Mucho más Homo opprimens que Homo sapiens. El apetito por la destrucción está tan arraigado en el hombre que nadie, ni siquiera un santo, logra erradicarlo. Ciertamente es inseparable de la condición de los vivos. La base de la vida es demoníaca. La destrucción ha tenido lugar. En el fondo de cada uno de nosotros es muy probable que no pudiéramos vivir sin él, es decir, sin las ganas de complacernos en él. Es parte de nuestros datos originales. Cada ser que nace, es un destructor más. Cioran. No creo en el pecado en el sentido cristiano. Pero creo que el hombre es un animal marcado, que realmente está afectado por un defecto inicial, y es gracias a ello que pasó de la condición animal a la condición humana. Un buen examen de los seres, no encontramos ninguno que realmente podamos envidiar. Cioran, Cayers. Cioran no envidia a nadie. Esta es una prueba de que si está en el mundo, no es de este mundo. En este mundo donde todos están celosos de su vecino, de su compañero de trabajo. Donde quiera que voy, me siento como un extraño. Todo el mundo me parece demasiado positivo, demasiado profesional. No soy parte de la sociedad y me gustaría escapar de la especie. Cuadernos. En tiempos difíciles, la mayoría de la gente se inclina a denunciar a su vecino y al amigo de ayer. La envidia y los celos en el día a día son las pequeñas denuncias al jefe de departamento, al sindicato, a la autoridad más cercana, al grupo de otras personas envidiosas que siempre están escuchando. La envidia es lo que queda del instinto de dominación de los tontos. La envidia, una paranoia que socava la vida de los animales sociales, es la causa de muchas disfunciones cuando no se convierte en el multiplicador del terror. ¿Cuántos murieron bajo la guillotina o en los campamentos por haber sido denunciados por una persona envidiosa? Los envidiosos son débiles y cobardes, nunca envidian a quienes los aplastan, a los monstruos, a los corruptores, a los dictadores, a los grandes estafadores, solo envidian a sus compañeros de trabajo que han trabajado un poco más, que tuvieron un poco más de suerte, un poco más de coraje, un poco más de orgullo que ellos. Los envidiosos odian a sus hermanos y se arrodillan ante los poderosos, los aprovechados que los desprecian pero se apoyan en ellos para consolidar su dominio. En la escala de las criaturas, solo el hombre puede inspirar un disgusto sostenido. Descomposición precisa. No pierdas de vista el hecho de que los oprimidos están hechos del mismo barro que sus opresores. Es por eso que Cioran solo establece el mínimo compromiso con la raza humana. Y además, no escribe para los hombres sino contra Dios. La única lucha que merece ser librada, y nuevamente, es la lucha contra Dios y la religión. No es tan simple todavía, pero ¿qué pasa con la lucha contra tu propia especie? Es inconcebible, antinatural. Es solo un producto de la imaginación. El antiprocreacionismo está íntimamente ligado a la conciencia del sinsentido de la vida. Un sinsentido que es consecuencia de la desaparición del sentido divino, del sentido religioso. Consecuencia también de la desaparición del sentido de la historia y, por tanto, del fin del mito del advenimiento de la sociedad sin clases y las mañanas que cantan. De la desaparición también del sentido del amor, que hoy no es más que lo que es,
es decir, la manifestación del instinto de reproducción de la especie, cuyo único fin es la perpetuación de los genes. El antiprocreationisme est la seule voie de celui qui pense qu'il est déjà trop tard pour croire en la solution que les reseilles de aujourd'hui proposent, une révolution de la conscience, un respect de soi, des autres et de el medio ambiente, en definitiva, una ética de responsabilidad individual y colectiva. El hombre no es capaz de ello, necesitaría otros 1000 años de iniciación. El antiprocreacionismo es una revuelta tanto más fuerte cuando no es violenta, cuando no ataca a nadie. Es al mismo tiempo el más subversivo de los medios para afrontar la absurda crueldad del mundo. El anticreacionista no tiene mala conciencia, tira al basurero de las religiones y la historia, la culpa que cualquier sociedad intenta traer al hombre. No se considera responsable de las miserias del mundo que solo resultan de la proliferación. Por otra parte, no deja de insultar a todos los llamados buenos samaritanos que continuamente lo saquean con el falso pretexto de mejorar los sufrimientos de millones de procreadores irresponsables. Buenos samaritanos que a menudo encontramos en los titulares, en la rúbrica del mal uso de los activos corporativos y otras malversaciones, junto con todos los estafadores de buen corazón y otros chantajistas del sufrimiento y la miseria. Predicar el antiprocreacionismo es un desafío. La palabra en sí no existe. El antiprocreacionismo es, de hecho, solo la expresión de una provocación. Es arrojar una piedra hacia el sol, aunque sepamos que es inaccesible. Es escupir en la sopa primitiva, sabiendo muy bien que nada podrá jamás socavar los cimientos del orden natural, aunque nos parezca injusto. Es también una forma de aguijonear a los terneros, bueyes, ovejas y otras palomas que nos insultan con su bienaventuranza. Una especie de sadismo para torturar a quienes, como los insectos, nos molestan tanto que parecen no llegar a sufrir. Porque todavía no hemos alcanzado la altura del destacamento Cioran. Sacudir a las personas, despertarlas de su sueño, sabiendo que estamos cometiendo un crimen, y que sería 1000 veces mejor dejarlas perseverar, ya que igual de bien que cuando despierten no tenemos nada que ofrecerles. De las molestias de nacer. Donde quiera que uno se encuentre en la esfera de la lucidez, inevitablemente se encontrará frente a Cioran. Su perspicacia es total, su distanciamiento del mundo, le permitió acercarse a la síntesis última del ser y no ser, del nacido y del nonato. Se trata de lo que los epicúreos, estoicos y escépticos griegos llamaron ataraxia, quietud absoluta, ausencia total de preocupación por uno mismo, el sentimiento del yo disuelto en lo más profundo de la mente, en el conjunto de otros seres y de todo, donde ningún mal puede llegar. Él también es, por supuesto, lo que el Buda quiso decir con nirvana, la extinción de pasiones y dolores y la certeza de no volver a nacer nunca a través de su descendencia. De hecho, la reencarnación proviene de creencias populares y no tiene ningún significado para el budismo original, ya que la migración de la conciencia de un cuerpo a otro contradice la idea misma de vacío, de autovacío, de percepciones del relativismo. Por otro lado, el concepto de alma es completamente ajeno al vocabulario budista. Solo un descendiente de los bogomiles, que venía de los confines del este y el oeste, podría mezclarse con tal revelación. Haber cometido todos los delitos, menos el de ser padre. Cioran, sobre las molestias de nacer. Extractos de Blest de Sterals. Volver al resumen, inicio, principio de la página. Los libros, el autor, expresiones cínicas, bibliografía, resumen, sus comentarios, contacto, el blog.